Porque Bogotá no es solo cemento y ladrillos. Bogotá se construye con ideas, con preguntas, con historia y con todos nuestros sueños. Y este podcast nace para eso, para que pensemos la ciudad en voz alta, para que Bogotá se escuche, se dialogue y se imagine. Bienvenidos y bienvenidas a Planes y Planos, el podcast donde Bogotá se piensa en voz alta. Hoy hablaremos de ciudad, pero también de convivencia, de ciudadanía y de las historias que nos ayudan a entender quiénes somos cuando compartimos un mismo territorio. Nos acompaña un periodista que ha dedicado su vida a mirar y contar la ciudad desde todos sus ángulos, Ernesto Cortés Fierro, editor general del Tiempo, docente, 2 veces ganador del Premio Rey de España y autor de la columna Voy y Vuelvo, donde cada semana reflexiona sobre lo que significa vivir en Bogotá. Con él conversaremos sobre el poder del periodismo para construir cultura ciudadana, sobre los derechos y deberes que nos unen como habitantes de una misma ciudad y sobre cómo narrar a Bogotá con sentido de pertenencia y responsabilidad. Bueno, bienvenido Ernesto y gracias por aceptar esta invitación a Planes y Planos. Encantado, Úrsula. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio y yo me emociono mucho cada vez que encuentro escenarios como este para hablar de la ciudad. Pues para mí es todo un reto entrevistar a un periodista, o sea, me siento y para como mí contestar. Bueno, este es además nuestro 10º episodio, entonces es episodio especial con Ernesto Cortés. Sí. Bueno, Ernesto, como para contextualizar un poquito, tú llevas muchos años trabajando el tema de Bogotá. Uh-huh. El tema de Bogotá, los temas de Ciudad Bogotá, pero también los temas de ciudadanía bogotana. ¿Cómo llegaste a Bogotá? ¿Por qué Bogotá se volvió tu nicho? Yo creo que por accidente, porque lo mío era la política. Yo era un periodista político. Yo me encantaba algo que era aburridísimo en su época, pero que hoy está muy de moda, que era el Consejo Nacional Electoral y la registraduría. Y yo era feliz trabajando de esa fuente. Sí, y aprendí mucho de legislación electoral y de partidos políticos y demás. Pero luego de trasegar mucho por la política, por la presidencia, la Cancillería, surgió el proyecto de City TV, que al tiempo le adjudicaron un canal de televisión local y City TV, y de toda la redacción yo era el único que alguna vez había hecho televisión en el pasado. Entonces me dijeron, venga, métase en este proyecto con Juan Lozano, y nos pusimos a recorrer varios países a ver qué modelo de televisión traíamos, y nos trajimos un modelo canadiense que se llamaba, de un grupo que se llamaba Shom City, y lo calcamos, lo copiamos, lo echamos a andar, y no teníamos ni idea qué era. O sea, yo no sabía ni cuántas localidades tenía Bogotá, no sabía dónde estaba el consejo, no tenía idea cuántos concejales eran, no sabía para qué servía el consejo. Como un aprendizaje sobre la marcha. Tocó. Y recuerdo que todos los periodistas, yo no sabía, todos esos periodistas que a mí me tocaron al comienzo eran muy jóvenes. Era una revelación, un canal de televisión lleno de pelados con los que tuvimos que aprender sobre ciudad. Entonces la primera reunión que tuvimos fue con el secretario de gobierno de la época, para que nos contara y nos hablara de la ciudad. ¿Y te acuerdas quién era? Héctor Riveros. Muy bien. Era Héctor Riveros. Y él nos sentó 2 horas y el entonces alcalde Peñalosa también nos sentó 2 horas a explicarnos qué era la ciudad y tal. Y cuando arrancó el canal City TV, yo me di cuenta de algo. Y ahí fue donde empecé a descubrir la pasión, que la gente adora la ciudad. Que la gente quería ver la ciudad, que la gente quería ver su barrio en la televisión, su parque en la televisión, su panadería en la televisión. Eso me impactó mucho. Y lo segundo que me impactó fue la cantidad de historias humanas que tenía la ciudad. Todos los días sagradamente yo recibía 1 o 2 personas a las que se les había desaparecido un familiar. Y a mí eso me parecía un dramononón, porque detrás de todo eso había una historia de Bogotá. Y poco a poco me fui enamorando de la ciudad, me fui enamorando de sus espacios, la aprendí a conocer, la viví de otra manera, la conté de una manera especial y de ahí en adelante no pude parar. Y se volvió tu especialidad. Y desde ese momento que inicias hasta hoy, ¿qué has visto cambiar en la ciudad? Si hay algo que sobresalga, tú digas, esto es distinto a cuando empecé o esto es notoriamente... ¿ha evolucionado o ha cambiado? No, yo creo que sí. Yo creo que el canal de televisión local ayudó mucho a cambiar la perspectiva de ciudad. Creo que nos volvimos más conscientes como ciudadanos de lo que significan nuestros entornos urbanos, de lo que significan nuestros espacios públicos y también de los retos y desafíos que tiene la ciudad permanentemente. Pero sí he visto yo, desde entonces a hoy, sí he visto una evolución impresionante. Creo que tenemos una mejor ciudad.
definitivamente. Algo para mencionar, algo que sobresalga o que tú digas, estamos en otro sitio. Yo creo que suena un poquito obvio, pero digamos en materia de movilidad, Sí. la gente se queja y me van a estar oyendo y van a decir, ¿cómo se le ocurre decir que la movilidad? Pero yo creo que la Transmilenio sigue siendo una revolución, por ejemplo. Sí. Transmilenio sigue siendo una revolución. Creo que el tema de una ciudad más verde, más llena de parques y una efervescencia cultural y culinaria, por ejemplo, me parece que eso nos ha puesto en otro nivel internacional y nos ha posicionado como una ciudad de avanzada. Nos falta muchísimo para ser una ciudad como todos soñaríamos, pero creo que lo que somos hoy a lo que éramos hace 30 o 40 años sí no hay duda del cambio. Y yo siento que de alguna manera hemos aterrizado un poquito más la escala al ciudadano, a las personas, ¿no? El tema de espacios caminables, parques, lo que tú dices, los lugares para estar, creo que hemos aterrizado un poquito, ¿no? Sin duda. Sin duda la gente se ha apropiado más de los espacios públicos, hoy los defiende más. Creo que la gente cada vez ha entendido más la ciudad como un espacio para el goce. Sí. Como que la ciudad merece ser vivida, como que merece que la aprovechemos. Entonces la gente se monta en una bicicleta, la gente ya tiene sus espacios para sus encuentros con los amigos, para ir a caminar. A mí me encanta la gente que hace camping en el Simón Bolívar o en el Tunal. Me encanta la gente que coge eso como plan, como programa de irse a un parque. Eso me parece sensacional. Y prefiero eso a irnos a un centro comercial. Creo que la gente se apropia del concepto de la ciclorruta. Sí. Por ejemplo, que es una cosa también muy, muy nueva, muy de avanzada nuestra. Y muy bogotana hoy en día, ¿no? Muy bogotana, nadie nos quita eso. No. Nadie nos quita la ciclorruta, nadie nos quita la ciclovía, nadie nos quita el transporte masivo. Yo creo que esas son cosas que la ciudad se ha ganado a pulso. Y en ese mismo periodo, desde que empezaste hasta ahora, ¿cómo ha cambiado desde el periodismo la manera de contar o de abordar la ciudad? ¿O tú sientes que es este mismo proyecto con el que empezaste o hoy la aproximación es distinta? Me encanta esa pregunta. Me encanta esa pregunta porque yo he sido muy crítico de cómo los ciudadanos del común no sabemos nombres de periodistas deportivos, no sabemos nombres de cronistas judiciales, de cronistas políticos, como que lo referenciamos. Pero tú preguntas, oiga, un nombre de un periodista dedicado a hablar de ciudades o de temas urbanos. La gente, no Ernesto tengo. Cortés. Bueno, seguramente. Pero yo sí creo que yo sí creo que hemos ganado espacio allí, pero creo que nos hace falta más narradores de ciudad. Y ese papel, ¿sabes quién lo está cumpliendo muy bien hoy? El ciudadano. El ciudadano se está convirtiendo en un narrador de su ciudad. Entonces tú ves una cantidad de podcasts, de creadores de contenido, de gente que está contando cosas de la ciudad. Entonces hay unos pelados que cuentan sobre el graffiti en la ciudad, hay otros pelados que cuentan sobre restaurantes de la ciudad, hay otra gente que cuenta sobre sitios baratos para comprar en Bogotá. Entonces esa gente está ayudando a darle una mirada distinta a la ciudad. Y creo que sí, el tema urbano en general, no solamente la ciudad de Bogotá, sino el tema urbano en general ha ganado mucho espacio a nivel nacional, porque tú ves que las transformaciones no han sido solamente en Bogotá. Tú vas a Barranquilla, el fenómeno de Barranquilla es impresionante, lo que ha pasado en Medellín, bueno, tradicionalmente, pero en unas ciudades intermedias como Manizales, como Villavicencio, entonces ya como que ese tema urbano se ha apropiado mucho de la gente y creo que los medios de comunicación hemos volteado a mirar. Ahora tú miras un noticiero de televisión y le dedican un buen capítulo a las ciudades porque sabe que en las ciudades pasan cosas. Ernesto, y tú trabajas muy desde, ¿cómo le diríamos? Desde una mirada muy humana, tus crónicas. Y estás hablando aquí mucho de esta ciudadanía que está teniendo una voz en los temas de ciudad, a través de los podcasts, a través de otros medios. ¿Qué le has aprendido tú a esa ciudadanía? Mucho y con las redes sociales. Yo también le doy muy duro a las redes sociales porque así como tiene muchas cosas, muchas bondades, también son generadoras de odio y son generadoras de polarización y demás. Pero yo prefiero detenerme en lo que la gente está hablando de las ciudades. Entonces yo he aprendido mucho a escuchar a la gente. Yo creo que esa es como la clave de un buen periodismo de ciudad, es escuchar a la gente, escuchar a los ciudadanos. A mí alguien alguna vez me decía, si usted quiere hablar de ciudad, váyase en un Transmilenio, póngase a andar un Transmilenio para arriba y para abajo y ahí le van a salir 80 historias. En Nueva York el Times. ¿Y has hecho el ejercicio? Sí, lo he hecho un par de veces, pero el Times tiene un periodista que creo que lo llama el periodista del metro, y es un periodista que se la pasa en el metro.
Y entrevista a personas que están en y el escucha, metro. Y escucha, y la gente está hablando de esto, y la gente está hablando de esto. Entonces yo creo que escuchar a la gente en el Transmilenio, uno sabe qué está pasando en la ciudad, porque la gente ahí está hablando de sus temas y de los temas de la ciudad. Entonces yo he aprendido mucho a la gente eso, como dónde están sus dolores, y hablar un poco de esos dolores de la gente. La gente me agradece mucho cuando escribe una columna sobre algo que les duele y dice, qué bueno que usted escribió de eso. Mire, eso que usted dijo, yo lo quería decir, menos mal que usted lo abordó. Y me sugieren temas. Y que son pequeñas historias que pueden ser personales, pero que nos están pasando a muchos, o son dolencias que las podemos estar compartiendo muchos, ¿no? Exacto. Yo te diría, por ejemplo, algo que le duele mucho a la gente, pues además de los temas obvios de movilidad, de seguridad, que eso va a ser... Eso van a ser temas siempre ahí recurrentes, pero la gente está hablando mucho sobre la bicicleta, o la gente está hablando mucho sobre el rap. Me impresiona mucho la cantidad de gente que está hablando sobre el rap, el trap, las batallas. Y como mi hijo es rapero, entonces yo empiezo a contarle a él, mira lo que está diciendo la gente en redes sociales, mira que dicen que hay una batalla allá al lado del Campín, cosas por el estilo. Me ha ayudado mucho como a descubrir ciudad. Mira, déjame contarte una anécdota, qué pena que me extienda. Una vez salió un meme de Falcao, un comentario de Falcao diciendo, yo no sé quién es esta foto, pero muchas gracias. ¿Era Falcao? Era Falcao. Y le estaban dando las gracias porque habían hecho un graffiti con su figura del tigre. Y entonces yo le dije a una cronista del tiempo, a Carol Malaver, le dije, me tiene que conseguir a los muchachos que hicieron esa cosa, que Falcao no sabe quiénes son, vamos a decirle a Falcao quiénes son. Y eran por allá arriba en Manitas, cerca de la estación del cable. Y el grafiti estaba en Manitas. Estaba ahí y encontramos a los dos pelados. Y yo la mandé a ella para que contara la historia del grafiti, pero la historia linda terminó siendo la de los dos pelados. Era una pareja de chinos de 16 años que eran pareja. Y pintaron el grafiti y no sabían todavía que Falcao les había dado las gracias. Yo les dije, mira lo que dijo Falcao. No, esos chinos lloraban de la emoción. ¿Cómo así? Falcao hablaba de nosotros. Y contamos la historia de ese grafiti. Pero detrás de eso descubrí que en ese barrio, allí en Manitas, había un combo de muchachos que pintaban grafitis, pero cuidaban abuelos del barrio, cuidaban niños, hacían campañas. Era un micromundo de jóvenes. A mí me enseña todo eso la gente todos los días. Y una como reconstrucción del tejido social, ¿no? Con todo pero absolutamente conmovedor. Y uno va a esos barrios y uno dice, con cuidado, tenga cuidado. No, resulta que allá lo que hierve es bondad en esos barrios. Bueno, y ahí me das pie para hablar de un tema, y es una palabra que la usamos mucho, que a veces yo creo que la vaciamos de contenido, y es la cultura ciudadana. Yo oigo permanentemente que la cultura ciudadana esto, que la cultura ciudadana lo otro, y a veces siento que abusamos y la vaciamos de contenido, y tiene mucho que ver con la anécdota que tú contaste. ¿Qué es cultura ciudadana, Ernesto? Cultura ciudadana es un concepto que infortunadamente yo siento que vivió su momento de esplendor, pero después no supimos cómo habernosla apropiado realmente, realmente, porque es bellísimo el término, cultura ciudadana. Es portarnos bien con la ciudad, es ser empáticos con la ciudad, empáticos entre nosotros. Entonces ese momento pasó porque quien la creó en su momento, que fue el alcalde Mocus, pues tenía una personalidad propia de ese concepto. Luego vinieron sucesivos mandatarios y no lograron cuajar el mismo tema. Yo lo que valoro es que el tema de cultura ciudadana hoy se sigue utilizando para significar eso, que es como portarse bien con la ciudad, como ser empáticos y tal. Pero esta campaña, ¿cultura, por ejemplo, tú lo asocias a buen comportamiento con la ciudad? En general, sí. Yo lo asocio a que cultura ciudadana es ser educados con la ciudad. Porque a mí me surgen como dudas con la palabra, es que claro, en una ciudad tan diversa como es Bogotá, hablar de una cultura ciudadana presenta algunas dificultades, ¿no? Claro, pero como la manera como la concebimos acá, sí es el... Sí. Yo el día que yo más regañado me he sentido en una ciudad fue un día que hice una doble fila en un semáforo y un señor bajo la ventana me puso un dedo así. Era hace unos años que uno conseguía, que no había que hacer así, claro, sino que porque era la famosa sanción social, que la sanción social es la peor de las sanciones. Y eso es peor que la insultada, ¿no? Que te hagan así como decentemente. Y un señor bajo la ventana, yo estaba ahí y me puso el dedo así, mira, yo no hallaba dónde meterme, nunca en mi vida volví a hacer una doble fila en un semáforo para girar, nunca, porque me sentí tan mal. Yo decía, Dios mío, que cambié este semáforo ya, porque el señor era todo el tiempo con el dedo así. Yo dije, estoy cometiendo una burrada, qué vergüenza, la gente me está mirando. Eso
Eso era cultura ciudadana. Pero mira que con lo que arrancamos hablando de qué ha cambiado en la ciudad, yo creo que en cultura ciudadana sí hemos tenido un recorrido, ¿no? Sí. Hemos tenido avances, una cultura de respeto en algunos temas creo que ya se han interiorizado. Sí, yo creo que eso se refleja mucho en la defensa que la gente hace a los espacios de la ciudad, en la defensa que la gente hace de los adultos mayores, en la defensa que la gente hace del medio ambiente, por ejemplo. Sí. Eso no se veía hace unos años, que la gente fuera tan determinante defendiendo el medio ambiente, la calidad del aire, defendiendo el andén, defendiendo que la ciudad esté limpia. Fíjate, Ernesto, que también hay un cambio de mentalidad, porque no es solamente que mi espacio es mi vivienda, mi hogar, sino que mi espacio también es el espacio de la ciudad, ¿no? Y por eso, Úrsula, a mí me encanta la campaña de Mi Ciudad, Mi Casa, porque es eso. Es eso. Yo creo que el día en que los ciudadanos, los bogotanos, o cualquier habitante de una ciudad entienda que vivir la ciudad es como vivir en su casa, esto va a dar un vuelco total. Sí. El día que nos comportemos en la calle como nos comportamos en nuestra propia casa, porque la ciudad es nuestra casa, es una casa más grande, más amplia, más llena de visitantes, pero si nosotros somos amables con la ciudad, si hacemos con la ciudad lo que hacemos en nuestra casa, esto va a cambiar totalmente. Y cuidar las cosas como por un sentido de pertenencia, no por un tema de sanciones o por un tema de... Ahí es que sería... Yo tengo ahí un concepto, digo, las leyes están ahí porque nosotros las provocamos. Sí. Entonces, que a mí me tengan que sancionar con una multa por orinarme en la calle, pues eso no es culpa de la ley, es que tocó llegar hasta allá. ¿Sí? Sí. Que a mí me tengan que poner una multa por salir en pico y placa, pues tocó hacer una ley para hacer eso, porque es que los ciudadanos obligamos a que todo tenga que ser reglado. Si nosotros fuéramos conscientes de que no se pueden hacer ciertas cosas. Si no hay castigo, no cumplimos. Y no te estoy hablando de no matar, no violar, no. Estoy hablando de cosas elementales de conducta ciudadana en el espacio público y demás. Si nosotros no tendríamos tantas leyes, no tendríamos por qué andar preocupados porque para cada cosa nos sacaron una ley. Entonces, una ley o una norma para no contaminar, una norma para no botar la basura, una norma para no orinarse en el poste, para todo y aún con eso nos cuesta, ¿no? Y aún con eso nos cuesta, entonces pues ahí estamos hablando de una cosa que tú también trabajas mucho en tu columna, y es el tema de corresponsabilidad. Voy a hablar un poquito como ciudadana, si me cabe ahora hablar como ciudadana. Uno siempre está quejándose de las cosas que no funcionan en la ciudad, de ahorita que decías el tráfico, no sé, todos los problemas que puede llegar a tener esta ciudad, y uno le exige a la institucionalidad que le resuelva. Y como ciudadanos, ¿dónde están nuestros deberes? Claro. Yo creo que hay un tema que tú has trabajado mucho. Cuéntanos un poquito qué es eso. Y no me voy a cansar de trabajarlo, porque yo creo que la mejor convivencia que podemos tener en una sociedad es cuando somos conscientes de nuestros derechos, pero también de nuestros deberes. Y aquí a veces se nos olvida lo segundo. Con mucha frecuencia se nos olvida lo segundo, que es que también tenemos deberes. Entonces la gente tiene derecho a quejarse por las basuras y por la seguridad y por lo que quiera. Pero también la gente tiene que preguntarse dónde está mi aporte. Entonces, alguien me regañaba el otro día en redes porque yo decía, que no quiere decir que desde la institucionalidad no tengamos que atender esos problemas y que no son responsabilidad también de acá, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, yo regañaba a alguien por el tema de la basura. Para eso elegimos alcalde. No, yo creo que elegimos alcalde para que administre una ciudad, para que la vuelva próspera, para que haga las obras que tiene que hacer, para que termine las obras que hay que terminar. Pero usted no tiene por qué estar tirando los papeles en la calle. Pero claro, ¿no? Pero claro, entonces regañamos al alcalde que porque no recoge basura. Y cuando uno va a ver quiénes son los principales promotores de que haya una ciudad sucia, los dueños de los restaurantes, los dueños de almacenes, nosotros mismos, ¿no? Entonces yo sí creo que hay un tema de corresponsabilidad, o sea, esta ciudad no se gobierna solamente con alcalde y con policías. Esta ciudad se gobierna con la gente. Y la gente tiene mucha responsabilidad. O sea, colarse el Transmilenio, ¿qué culpa tiene el alcalde de colarse el Transmilenio? Pues es que es el alcalde, él verá cómo soluciona eso. No. Es que solamente es no colarse en el Transmilenio. A mí eso de colarse el Transmilenio es de esas cosas que nos devuelven yo no sé cuántos años. Rafael Pardo, que a uno le duele. Cuando uno está ahí y está viendo que se están colando, duele. Rafael Pardo decía alguna vez, yo admiro mucho a Rafael Pardo. Rafael Pardo decía alguna vez, el mejor argumento que tengo para hablar de lo que somos como sociedad trazada es la colada en Transmilenio. Y es cierto, el colarse en Transmilenio es
es de un retroceso, es no apostar por la ciudad, no apostar por el orden, es despreciar algo que funciona bien y que funcionaría bien, es arriesgar la vida, es un acto de matonería terrible y es un pésimo mensaje para todo el mundo. O sea, y además que yo veo colarse gente que sé que no debería colar, secretarias, estudiantes, ejecutivos. Yo veo gente que sé, oiga, este tipo tiene para pagar 3,000 pesos de un Transmilenio. Y además que es un mismo robo a la misma ciudadanía, claro. ¿No? Está la persona al lado que está haciendo su esfuerzo de pagar su tiquete. Y después tú reclamas. Exacto. Tú reclamas que Transmilenio está muy inseguro. Que Transmilenio es pésimo. Que Transmilenio está sucio. Bueno, pues pasa todo eso porque nosotros permitimos que pase todo eso. Si nosotros nos volviéramos dolientes y defensores de Transmilenio y defensores de que la gente no se colara, no volvería a pasar eso. No volvería a pasar eso si todos hiciéramos causa común. Y ahí, ¿cómo nos ves en ese tema de corresponsabilidad? ¿Hemos avanzado? ¿Para dónde crees que vamos? De lo que tú ves y de lo que... ¿Sabes que esa es otra pregunta muy interesante? Yo siento que la gente debería aprovechar las redes sociales para quejarse menos y actuar más. ¿Sí? Debería aprovechar las redes sociales para mostrar buenos ejemplos de buenas prácticas de cultura ciudadana o de corresponsabilidad. La vez pasada yo vi un mensaje en redes sociales, en X creo, donde mostraban a la gente haciendo fila para Transmilenio, para subirse a un SITP. Y lo mostraban como ejemplo. Mira la cantidad de likes que eso tenía. El otro día vi también una persona ayudando a una mascota o a una persona... ¿Que no era de él o un animalito de calle? No, ayudando a una mascota que creo que habían dejado abandonada, pero se habían solidarizado. Vi otro que fue muy popular, tú lo debes recordar, cuando la gente defendió a un conductor de un SITP que dijo que no arrancaba hasta que no se bajara un colado. Sí. Y toda la gente empezó a... La cantidad de likes que eso tenía es un mensaje poderoso porque era gente que estaba a favor de los buenos comportamientos. Y yo estoy seguro que la amplia mayoría de la sociedad bogotana está de acuerdo con el buen comportamiento. Lo que pasa es que a veces les cuesta, se sienten solos. Digo, no, yo estoy de acuerdo con eso, pues que yo solo tratando de animar esto, de corregir esto. Y a veces da miedo alzar la voz, ¿no? Sí, se siente uno inseguro. Yo una vez le dije a Galán, alcalde, le dije, oiga, ¿por qué no se inventa un tema de voluntariado? Si a mí me dicen, ¿usted en qué se metería? Yo me metería a limpiar humedales. Si a mí me dicen, cada mes hay una jornada para limpiar el humedal Córdoba, que yo vivo por ahí. Yo digo, listo, yo me anoté mi bolsita, mi chuzo y yo ayudo a limpiar. El tema del voluntariado. Y además que no deberíamos llegar a la limpiada. Y ahí volvemos a cultura ciudadana. El humedal no debe ser un botadero, sino hay un tema de una posibilidad, un disfrute de la naturaleza, de un encuentro con la naturaleza muy importante para la ciudad. Úrsula, yo creo que hay una cantidad de cosas en las que la gente le gustaría participar. Si se organiza, si se promueve, si se focaliza bien, y se hacen jornadas para limpiar fachadas, para cuidar humedales, para cuidar parques, para limpiar una vía, para pintar una calle. Yo creo que hay mucha gente que diría, yo me le mido. Mira por ejemplo, algo que estamos haciendo ahora, que son las asambleas deliberativas, no sé si has oído, y es un espacio para debatir de la ciudadanía, que en este momento además el tema que se escogió fue basuras, que era un tema que además nació de la ciudadanía como un tema sobre el cual querían deliberar, y esto parte de un sorteo que escogió a 70 personas que están en este momento deliberando. Se acaban estos ciclos este fin de semana, y la cantidad de gente que se inscribió para participar en las asambleas es bien importante, o sea, más de 4,000 inscritos. Obviamente solamente podíamos tener los 70 que representaran las localidades, y fue por sorteo. Este es un mecanismo que es por sorteo para debatir y para llegar a consensos y para poder aportar a soluciones a la ciudad. Y en esa línea que tú estás diciendo, la gente o los que están participando, los asambleístas, felices de participar, felices de aportar, y le han dedicado 6 sábados de su tiempo a estar en las asambleas trabajando y pensando Bogotá. Y van, mira, con toda la energía y con toda la disposición del mundo. Mira, no es un acto de lagartería, pero yo te felicito por eso, Úrsula. Y ojalá eso se pudiera multiplicar. Porque yo creo que la gente, en la encuesta del Bogotá, como vamos, siempre sale muy mal calificado que la gente participe. Siempre sale mal calificado o con muy bajo porcentaje el nivel de participación de la gente. Y cuando le preguntan por qué no participa, el número 1 es porque no tengo tiempo, pero el número 2 es porque no me entero.
Porque no me entero. Porque no me entero. Y resulta que la gente quiere hablar de todo. Mire, todos tenemos un alcalde en el corazón, todos tenemos un secretario de movilidad en el corazón, todos tenemos una secretaria de movilidad en el corazón, todos tenemos un policía en el corazón, todos sabemos cómo solucionar la seguridad en Bogotá, todos sabemos cómo solucionar el problema del aseo y la movilidad en Bogotá, porque todos tenemos una solución aquí adentro. ¿Eso qué significa más allá del símil? Significa que la gente quiere participar. Hay un debate de aseo, listo, yo quiero participar. Sí. Yo les quiero dar ideas. La gente siempre tiene ideas, te lo juro. Siempre tiene ideas para solucionar el problema del aseo. Ahí es que escucharlos, ahí es que abrirle espacios a los ciudadanos y que se acoja a lo que los ciudadanos dicen. Porque una cosa es que la gente dice, yo voy, digo y propongo y nadie me oye. No, pero no te imaginas estas 70 voces, lo valiosas que han sido, porque buenísimo. Desde las problemáticas de cada uno han aportado de una manera que no te alcanzas a imaginar. Y la idea es que de esto salgan unas acciones o unos proyectos o unas políticas, unos ajustes a políticas públicas concretas con base en lo que ellos definan. Y la idea es un poco poder repetir este modelo todos los años, ¿no? Montar estas asambleas como un ejercicio de democracia y de traer a más gente, porque lo que tú dices es cierto. La gente le tiene miedo a participar, porque además siempre participan los mismos, en los mismos espacios. No sé si tú has ido a esos espacios de participación que siempre son las mismas personas que tienen tiempo porque por su trabajo pueden dedicarle tiempo, porque es que también sacarle tiempo a participar no es fácil. Esa es la primera disculpa. Pues yo creo que hay que quitarle también tanto, mejor dicho, los ciudadanos tienen que apropiarse también del discurso político de la ciudad. Sí. Porque la ciudad no es de políticos, la ciudad es de los ciudadanos. O sea, nosotros tenemos las ciudades que nos merecemos, porque nosotros ayudamos a construirlas. Sí. Y no tenemos opción en la vida, vamos a vivir en la ciudad. O sea, mal o bien vamos a vivir en la ciudad. Entonces tenemos que hacerla amable, amigable, vivible, y eso solamente se consigue entre todos. Si yo quiero que mis hijos gocen de una buena ciudad en el futuro, pues tengo que trabajar desde hoy y tengo que enseñarles a ellos a que quieran su ciudad. Y este es un mensaje para todos. Hay que enseñarle a los hijos a querer la ciudad porque no tenemos otra ciudad. Es esta, nos tocó esta, con sus problemas, con sus oportunidades, nos tocó vivir esta ciudad. Entonces tenemos que educar a una nueva generación para que sepa vivir en esta ciudad, pero sepa vivir bien, que se sienta tranquilo y feliz viviendo en una ciudad. Pero yo insisto, eso no lo resuelve el alcalde, no lo resuelve el policía, eso lo resolvemos entre todos. Pero yo siento ahí, Ernesto, que hay otra barrera para los ciudadanos para acercarse, y es un tema de confianza. Clave. Y yo no sé. Claro, esa desconfianza en la institucionalidad, como el ente corrupto, ¿sabes? Como todos esos temores que tiene la ciudadanía con la institucionalidad. ¿Cómo desde tu ejercicio, desde tu profesión, podemos ayudar a generar esas puertas de confianza o esos lazos de confianza? Yo creo que machacar. Porque es una barrera grande, ¿o no? Muchísima. Mira, sin confianza todo es muy difícil. ¿No? La convivencia en pareja sin confianza pues es imposible. La no confianza con hijos pues es imposible. Y yo creo que ese es el peor daño. Si tú me preguntas hoy cuál es el daño mayor que teme la sociedad, es la falta de confianza. O sea, cuando tú no confías en el otro. Entre nosotros mismos como ciudadanos, ¿no? Y las encuestas lo revelan. Las encuestas dicen, yo confío en mí, pero no confío en el de al lado. Ese siempre es el resultado de las encuestas del cómo vamos. Yo confío en mí. El otro, no sé, yo en el otro no confío. Yo no confío en el vecino, yo no confío en el policía, yo no confío en el alcalde, yo no confío. O sea, si no nos damos la oportunidad de confiar. El de lado me va a robar, ¿no? Uno siempre está a la defensiva. Sí. Entonces, si no nos damos la oportunidad de confiar en el otro, de darle una oportunidad al otro, pues va a ser muy, muy difícil. Ese es el principal obstáculo que hoy tenemos para salir adelante. En todo, no confiamos en el político no confía en la ciudadanía. ¿Y los medios pueden incidir, pueden ayudar Totalmente. Yo creo que los medios, si los medios resaltaran más lo positivo que pasa en una ciudad y no tanto lo negativo, yo creo que podríamos cambiar un poco la cosa. Pero los medios tenemos una obsesión, no de ahora, de siempre, Úrsula. Tenemos una obsesión de que siempre hay que contar lo malo. Siempre hay que contar lo malo de una ciudad. Y resulta que las historias que más se leen en el tiempo son las historias que cuentan cosas positivas. Mira, una anécdota muy rápida. Había un periodista una vez que dijo, yo quiero contar la historia de un edificio que está frente al Bronx, al antiguo Bronx. Un edificio que es militar, que había sido una sede. Sí. Y yo le dije, vamos a contar la historia de un edificio allá en la mitad del Bronx. Es que es un edificio muy lindo y siempre está bien cuidado porque lo cuidan los militares y tal. Es que esa era la sede de reclutamiento, pero ese antes fue un museo naval. Claro. O sea, ese edificio es precioso y está incorporado en el modelo del Mira lo que pasó. Le dije al periodista, no,
Esa historia guardémosla. Sí. 1 semana, 2 semanas. Mire, ahí tengo la historia, Sí. ya la hice, la reporté. No, ahora, un día tenía un espacio en el periódico y no tenía historia. Y él me dijo, ahí tengo la historia. Le dije, bueno, publíquela. Durante 2 días seguidos fue la historia más leída del .com. Fue la historia más leída. Hace poco, un cronista muy bueno que tenemos se escribió una historia sobre una cafetería muy famosa que ha habido siempre en el centro de Bogotá. No te imaginas la locura de gente leyéndose ¿La esa Florida? historia. No, una cigarrería. Una cigarrería. Era una cigarrería. No te imaginas la locura de la gente, porque todo empezó a recordar, ahí era donde me llevaba mi papá, y los abuelos contaban, esa era la cafetería donde yo me reunía con no sé quién. Mira, eso fue una locura. Y ¿sabes qué es lo que estaba? Yo se le entendí esto al Instituto Reuters, que sacó un estudio hace poco, y dice, hoy en comunicación vende mucho la nostalgia. Sí. La nostalgia. A la gente hay que hablarle de sitios, de lugares, de personajes de la ciudad, y la gente se devora esas historias. Y la gente no está consumiendo noticias. La gente, el crimen, el trancón, la contaminación, la gente lo que hace es amargarse la vida con... Yo no estoy diciendo no contar eso, pero tenemos que generar una misma proporción. Ahora tú decías cómo construimos confianza. Una manera de construir confianza es contar las cosas buenas que también pasan en la ciudad, que son muchísimas, como la que te contaba del graffiti y de los muchachos. Pero además, Ernesto, esa nostalgia de estos sitios también está asociada a lo que es muy propio de Bogotá, a algo que no sé si sea una bogotanidad, pero algo que nos hace especiales como ciudad, ¿no? Entonces, también en eso que tú hablabas de asociar a nuestra casa toda la ciudad, sí. Esos lugares también empiezan a construir ese imaginario, ¿no? Es que o esa pertenencia. Se convierten en íconos sí. de nuestra ciudad. Se convierten en referentes. Cuando yo era profesor de periodismo local en la Javeriana, yo me acuerdo que les pregunté, la primera pregunta que le hice en la primera clase a los muchachos es, cuénteme de la ciudad, ¿ustedes qué conocen de la ciudad? Conocían 3 cosas: el barrio donde vivían, Ernesto, eso le pasa también paréntesis a los de arquitectura, ¿no? Que dice uno, sí. Bueno, conocían su barrio, la universidad y el sitio donde se iban a rumbear el fin de semana. A esas 3 cosas se reducía la ciudad. Sí. Pero yo les decía, pero ¿saben las localidades? ¿Saben cómo se llama su localidad? No tengo ni idea, profe, no sé qué es eso. Y los metí durante un semestre inmersos en la ciudad, los mandé a contar. Las mejores historias que yo me he leído en periodismo las escribieron esos muchachos cuando los saqué de su hábitat normal, de su ecosistema micro, y empezaron a contar una ciudad distinta, la ciudad de la lluvia, la ciudad de los viejos en la calle, la ciudad del extremo sur, la ciudad del río. O sea, empezaron a descubrir una ciudad que no conocían, y eso es culpa de los medios. Conocieron ciudad y les creció el mundo de una manera que deben estar muy agradecidos contigo, por lo menos. Sí, se les amplió el mundo, se les abrió Sí, y ahora que tienen celulares, pues cuentan la ciudad de una manera distinta, pero es bonito. Ernesto, tú lideraste proyectos como Mi Zona y el sistema informativo de City TV, que tienen un formato enfocado a periodismo ciudadano, ¿cierto? ¿Cómo ayudan estos formatos a construir todos estos temas que estamos hablando, como estos temas de pertenencia y de participación? Mucho, Úrsula, mucho, porque... Explícanos un poquito esos formatos para los que no... Sí. El Tiempo Zona fue una iniciativa, duró casi 20 años, en donde cuando a mí me dijeron hay que hacer un producto hiperlocal para que la gente sienta que el tiempo está con ellos. Y yo lo primero que dije es, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con la gente, con los ciudadanos. Entonces nosotros creamos una redacción de ciudadanos. Entonces eso fue un trabajo dispendioso, porque es un poco lo que tú estás haciendo con tus asambleas. Es exactamente lo mismo. Es convocar. Entonces había un periódico en Usaquén, un periódico en Chapinero, un periódico, 4 o 5 periódicos. Y creamos un grupo ahí de ciudadanos dolientes y enamorados de su localidad. Y empezamos a reunirlos con 2 premisas. Una, que nos criticaran lo que hacíamos, y 2, que propusieran. Era como un consejo de redacción. Era un consejo de redacción. Entonces yo me gastaba 1 hora en ese consejo de redacción. 15 minutos para que nos dieran palo. El último periódico nos quedó mal y esa foto de primera página fue pésima y ustedes no tuvieron en cuenta lo que dijimos acá. Listo, ya 15 minutos de desahogo. Ahora 45 minutos, ¿qué temas quieren que abordemos? Y la gente empezaba a hablar de sus temas. Pero ¿sabes qué hice yo? Yo les enseñé a esos ciudadanos. Yo les dicté cursos los fines de semana para enseñarles cómo contar historias. Y el fotógrafo le enseñó cómo tomar fotografías.
Entonces ya la gente fue a escribir sus historias. Teníamos un par de muchachos que editaban los textos y cosas, pero se apropiaron tanto de ese proyecto que ellos decían, en mi periódico, no era el del Tiempo, era mi periódico, mi zona se llamaba, era mi periódico, y encontramos una fuerza en la gente, un liderazgo, unas ganas de contar, ahí descubrimos a un señor que escribía sobre cine magnífico, una señora que escribía sobre ángeles, una señora atrevida que escribía sobre temas sórdidos de su comunidad porque iba y los investigaba y todo. La chismosa del barrio. Sí, pero era una maravilla. Me acuerdo que entrevistamos a Bernardo Hoyos, ¿te acuerdas de Bernardo Hoyos? Un historiador, músico. Por supuesto. Y entonces lo entrevistamos en su casa y le hicimos una pregunta que a él lo conmovió mucho. Le dijimos, Bernardo, háblanos de ese árbol que está frente a tu casa. Y el tipo casi se le salen las lágrimas porque dice, ese árbol tiene los años que yo tengo, yo crecí con ese árbol. Y empezó a hablar del árbol, de lo que ha significado ese árbol, de cuando él jugaba en ese árbol con sus hermanos, de esto. Y le preguntamos qué es lo que usted más, para usted, qué identifica la ciudad. Y él decía, el olor a panadería. Y eso es Bogotá. A pan caliente. A pan caliente. Entonces, ese tipo de proyectos nos permitieron descubrir una ciudadanía con un potencial y una gente que nos abrió los ojos a la infinidad de historias. Bogotá es un mar de historias. Hay que contarlas. Y en ese sentido, Ernesto, claro, estamos hablando de ir más allá de informar, sino también como de educar, de sensibilizar, de otras labores que puede llegar a tener o está teniendo el periodismo, ¿no? Yo creo que más, como no es una información plana, ¿no? No es... Yo creo que es cada vez más una obligatoriedad que tenemos los medios de comunicación de primero dejar de estar tan distantes del tema, no del tema urbano, sino como de la cotidianeidad urbana. Como que los medios de comunicación, sobre todo como medios como el nuestro, como el Tiempo se debe a Bogotá, el Tiempo nació en Bogotá, el Tiempo ha sido toda la vida referente a Bogotá, entonces por eso el Tiempo se mete en tantas causas de ciudad, el Tiempo creó el Cómo Vamos, el Tiempo, yo me acuerdo que una amiga mexicana trajo una vez una cantidad de expertos así, nos dijo, venga, cuéntanos por qué el Tiempo está tan metido con Transmilenio. Y yo decía, pero ¿por qué? Me dice, porque usted no hace sino publicar el Transmilenio, y yo me di cuenta que no, es que ese es nuestro papel, nuestro papel es apoyar ese tipo de iniciativa. Entonces, hay un momento en que las fronteras desaparecen entre lo que es un medio de comunicación y meterse de lleno con apoyar esas causas. Yo creo que ese es un papel cada vez más importante que tenemos que meter los medios de comunicación. Es que te lo pregunto, bueno, por todo lo que estamos hablando, pero también, claro, tú hablabas de la importancia de los medios ciudadanos como los podcasts, pero también aquí están los TikToks, están las noticias inmediatas en Instagram, y uno a veces siente y lo ve que temas son tratados de una manera muy superficial, muy inmediata, pasan rápidamente sobre los temas, la ciudadanía se queda con una versión y con una idea sin corroborar o sin saber qué hay detrás de fondo, y ahí es donde yo veo que medios o ejercicios como el que tú traes sirven para dar un equilibrio. Pero en estos tiempos modernos pareciera que la tendencia fuera a que la consulta estuviera en lo inmediato. ¿Ahí qué hacemos, Ernesto? Porque a mí me preocupa que la información sea tan inmediata y tan, digamos, tan efímera y tan poco profunda. Mira, eso es inevitable. ¿No hay nada que hacer? Eso no hay nada que hacer. Eso no hay nada que hacer. No, ahí no hay nada que hacer porque estás compitiendo con la velocidad de estos aparatos y cada vez más sofisticados y la gente ahora puede tergiversar una imagen. Y la gente toma posturas inmediatamente sin profundizar en por qué las está tomando. Sí, e infortunadamente en el grado de polarización que tenemos ahora y siendo Bogotá lo que es y lo determinante que es Bogotá para, no sé, un proceso electoral. Entonces, la vulnerabilidad de la información sobre la ciudad se vuelve cada vez más evidente. Entonces yo creo que nosotros que venimos siendo unos grandes validadores. Sí. El Tiempo es un gran validador de lo que pasa en Bogotá. Entonces si hay una cosa muy agitada de protestas en Bogotá, la gente mira lo de las redes, pero la gente dice que está diciendo El Tiempo. Ernesto, ¿y la gente joven está mirando medios tradicionales? Es que una vez le dije a mi hijo, voy a hacer una página de rap. ¿El rapero? En El Tiempo. Le voy a hacer, semanalmente voy a hacer una hoja de rap porque el fenómeno del rap en Bogotá es impresionante. Entonces voy a hacer una página de rap en El Tiempo.
y en el digital. ¿Tú la verías? Me dice, no. Yo le dije, ¿pero por qué? Me dice, papá, porque yo sigo 25 raperos en todo el mundo que me hablan de rap. El tiempo no sabe rap, me dice. El tiempo no sabe rap. Los que saben de rap son estos 25. Voy directo a la fuente. Entonces voy directo a la fuente. Pero eso no significa que yo no lea el tiempo. Yo le dije, ¿y cuándo lo lees? Me dice, yo leo el tiempo para entender. Entonces, cuando estaba el escándalo del presidente, del hijo del presidente, todo el escándalo, sí. Él me dice, a mí me bombardearon de noticias que el hijo del presidente. Y yo dije, ¿pero qué es lo que pasa con ese man? Sí. Entonces dije, voy a ir al tiempo. Y en el tiempo tenía una historia que me contaban qué era lo que pasaba con él. Y dije, ya que he enterado. Dijo, para eso uso yo el tiempo. Okay. Para validar, para entender bien algo. Para entender, me dijo, yo leo el tiempo para entender algo. Pero no me vas a hacer una página del rap porque no la voy a leer. Y entonces eso te muestra un poco la lógica de que estos medios tradicionales terminan siendo unos grandes validadores. Ahora, ¿cómo combatir esa? Yo se lo decía al secretario de Seguridad alguna vez. Ante una imagen de un asalto violento, un atraco, usted sale al otro día a hablar de estadística. La imagen, no hay el menor riesgo de que usted salga y diga, hemos bajado el delito en tanto por ciento y al lado de una imagen de una señora arrastrando. Pero es que es increíble que un esfuerzo sostenido con una imagen ya desvirtúe todo ese esfuerzo. Todo, pero todo, Úrsula. Claro. Todo. Entonces tú puedes hacer las campañas de aseo y limpiar y toda cosa. Una foto de una escombrera y ponen uno de Bogotá está sucia y eso se repite y el alcalde no hace nada, y entonces entran los enemigos y los amigos y los indignados y a replicar la misma foto, pero es una foto. Pero eso no es la realidad necesariamente. O sea, yo no estoy diciendo que no haya problemas de aseo. Sí, no, de acuerdo. Pero no vengan a comparar los problemas de aseo que tenemos hoy a los que tuvimos en la época del presidente Petro, por ejemplo. Exacto. Cuando era alcalde, que eso fue terrible. Pero hoy se puede. Entonces, nos toca equilibrar la cancha de alguna manera. ¿Y cómo? Por ejemplo, en seguridad. dame luces, porque a mí eso es algo que me preocupa. Una luz. Muestren las capturas, muestren los operativos de la policía, muestren que se toman por asalto una casa y que capturan a los ladrones. Eso la gente cuando ve eso dice, están actuando, por fin la policía, por fin los atraparon. Cuando la policía muestra videos, no estadísticas, sino muestra el video, que se hace un operativo, que capturan a los ladrones. A mí me encanta cuando denuncian que se robaron una patineta y a los 2 días aparece el video del tipo capturado, porque la gente dice, bueno, pero hubo resultados. Yo creo que toca aplicar la misma fórmula en lo demás. Entonces, en aseo, que hay un tema de aseo, bueno, pues hay que sacar dónde sí está funcionando el tema de aseo. Hay que equilibrar la cancha de alguna manera, porque si no, vamos a dejar que la narrativa sea que en esta ciudad pasa de todo y no pasa nada. Y no es así. Yo creo que en la ciudad sí están pasando cosas, lo que pasa es que la gente le encanta más, tiene más like lo malo. Sí. Y ahora en épocas electorales tiende a exacerbarse un poquito. Se va a exacerbar, el tema, ¿no? Y yo lo vengo repitiendo en todos los tonos. Preparémonos, señores ciudadanos, porque Bogotá es el trompo de poner de las campañas. Sí. Y aquí van a exagerar las noticias y van a exagerar los problemas y van a promover revocatorios para el alcalde. Van a empezar a hacer una cantidad de cosas porque estamos en campaña electoral y porque Bogotá es el principal centro electoral del país. No aquí queda otra vez corresponsabilidad. Volvamos entre todos a cuidar otra vez nuestra ciudad, a protegerla, a estar unidos, ¿no? Sí. Aquí un tema de resiliencia de todos. Y yo creo que la gente está en esa tónica. Sí. La gente está en la tónica de proteger, de cuidar su ciudad. Hay que darle mucha más visibilidad a esas personas que quieren mostrar la otra ciudad. La ciudad tiene problemas serios. Eso no lo vamos a ocultar. Pero la ciudad tiene una cantidad de cosas buenas. No es sino salir a caminarla un ratico. Y tú te enamoras de Bogotá, te enamoras de un sitio, te enamoras de un espacio, te enamoras de un bizcocho que ves por ahí, te enamoras de un café. Es delicioso. Así como está ahora lloviendo, es deliciosa la ciudad también. Yo no sé si es que eso es demasiado cachaco, pero yo también. Yo la veo también así. Soy enamorada de Bogotá. Ernesto, una pregunta así súper abierta para terminar las preguntas. ¿Qué viene para Bogotá? ¿Qué ves? ¿Hacia dónde vamos como ciudad desde la ciudadanía? Que es un poco lo que hemos venido hablando en este podcast. Yo creo que para la ciudad vienen desafíos y el principal desafío tú y yo ya lo tocamos. Y ese principal desafío que tiene Bogotá es que vamos a tener que ser más empáticos, más confiados y viene una ciudad con muchos desafíos en términos de convivencia.
porque aquí, esta es una ciudad cosmopolita, pero la gente no tiene que aterrarse de que aquí vengan extranjeros o que aquí vengan costeños o vengan santanderianos o paisas. Eso es lo que hace rica a Bogotá, esa variedad. Pero yo creo que Bogotá siempre ha sido una ciudad que acoge muy bien a todos los que llegan de otras ciudades. Pero con estos discursos de odio que tú mencionabas ahorita, bueno, sí. pues la gente empieza... Sí. No, entonces yo creo que... Pero esa diversidad culinaria, todo eso que tú hablabas al principio, toda esa riqueza viene de todas las personas que llegan, ¿no? Eso por un lado. Yo creo que vienen retos en términos de convivencia. Vamos a tener que aprender a convivir todos porque es nuestra ciudad y aquí cabemos todos. Sí. Segundo, creo que viene una ciudad, es un poquito como dice el alcalde hoy, es un poquito tener paciencia. Hay que tener paciencia. Yo creo que el término la gente ya lo desgastó, pero hay que tener paciencia. Yo sí creo que vienen cosas muy buenas para Bogotá. Yo creo que de aquí al año 2030 Bogotá va a sufrir un salto impresionante y vamos a dar un salto hacia la modernidad. Si hoy los niveles de optimismo de los bogotanos han mejorado sustancialmente, y hacía rato que no pasaba, Úrsula, ahora los niveles de optimismo de la gente mejoraron solamente porque vamos a tener metro. Imagínate si pudiéramos mejorar en otros frentes, si pudiéramos mejorar en seguridad, en convivencia, en cultura ciudadana. Imagínate lo que hace esta ciudad de aquí al año 2030. Si podemos aprovechar una cosa que yo sé que a ti también te gusta, si logramos aprovechar el tema del río para Bogotá. Sí. Eso le cambia la cara a la ciudad totalmente. No darle la espalda. No seguirle dando la espalda al río. Hoy la tendencia, tú lo sabes mejor que yo, la tendencia de las grandes ciudades es cómo aprovechamos el río. El río se volvió un imán para traer tenemos una cosas. Topografía, tenemos unos cerros espectaculares y un río del otro lado. Los cerros se han rehabilitado los últimos años, pero le seguimos dando la espalda al río. Y sabes que viene una cosa, a mí me aterra eso, una explosión cultural. De artistas, de actividades culturales, de músicos, de festivales al parque ahora es un tema. Por ejemplo, eso es festival de jazz que hubo hace poco. ¿Estuviste? Sí, y me perdí uno que me encanta, que es el Festival Vallenato. Por fin metieron un Festival Vallenato aquí en Bogotá. Pero Juanes dijo una vez en un concierto una cosa muy linda. Dijo, hay mucho ruido. Por estos días hay mucho ruido en las ciudades, hay mucho ruido, sé que. Me dice, pero eso es el suelo que está hirviendo. Pero no miren el suelo, miren lo que hay debajo del suelo. Y entonces dice, debajo del suelo están los jóvenes, haciendo cosas, haciendo arte, haciendo cultura, haciendo música, emprendiendo. O sea, esa es la gente que no ha dejado que nuestras ciudades se hundan. Hay que apostar por eso. Tuvimos la Bienal de Arte. Espectacular. Espectacular, sí. Y el año próximo tenemos los 30 años de Rock al Parque, que también es ya una institución en esta ciudad, ¿no? Eso nos pone en otra dimensión, eso nos hace ser la ciudad que siempre hemos querido que sea, una ciudad de la cultura, del arte, de la música, de la gastronomía. Una ciudad de parques, una ciudad de bicicletas, una ciudad que va a mejorar. O sea, no tenemos opción, va a mejorar. Es un poco nos ha costado, sí. Nos hemos demorado, sí. Pero finalmente estamos como viendo luz al final del túnel. Yo ahí coincido contigo. Yo siento a la ciudadanía con un entusiasmo por lo que viene y con una resiliencia también de que las cosas están mejorando. Sí, y todos los que tienen celular, bueno, muestren también las cosas buenas de Bogotá, porque tienen que mostrar lo malo. O sea, además yo digo, una persona que toma una foto de un botadero de basura por X razón, porque llegó el habitante de calle y la rompió y la dejó, pues eso sabemos que es circunstancial. Pero cuando lo que hacemos es reproducirla para denunciar que es que Bogotá está vuelta a nada por la basura y no tenemos como perspectiva de las cosas, pues eso no le hace bien. Y además yo me pregunto, ¿y qué bien le hace al ciudadano que hace eso? Le hace mucho más bien al ciudadano el que toma una foto y dice, mire el graffiti que me encontré, mire la fila que me encontré, mire la cafetería que me encontré, mire la empanada que me encontré. Mira, te garantizo que tú tienes más like que cualquier otra cosa. Y la gente empieza a decir, no, pero la mejor empanada está en Usaquén. No, pero la mejor es la que venden en tal cosa. Se vuelve una cadena de gente que dice dónde está la mejor empanada de Bogotá. Y eso es lo que necesitamos. Bueno, Ernesto, vamos a finalizar con unas preguntas rápidas. Tú lo que tienes que hacer es decir lo primero que se te venga a la cabeza. Yo soy lento para pensar, pero bueno. Bueno, editamos después para que parezca rápido. Bueno. En fin. Bueno, ¿tu rincón favorito de Bogotá? Mi rincón favorito de Bogotá, tengo dos. Uno que es la Séptima, me encanta caminar por la Séptima.
Y hay un rincón favorito que es Usaquén. Me encanta estar en Usaquén. Muy bien. Un periodista o cronista que te haya marcado. No pude recordar el nombre de uno, pero ahorita recuerdo, por ejemplo, al profesor Salazar, que fue un gran periodista del Espectador, que siempre escribía sobre ciudad, pero siempre escribía cosas positivas de Bogotá. Yo lo admiro mucho a él. Ya no existe, infortunadamente. Una palabra que defina la cultura ciudadana. Confianza. Confianza. Un gesto o acto ciudadano que te inspire. No, colarse en Transmilenio. Un sueño que tengas para Bogotá. El metro. Bueno, se te va a cumplir. Sí. Ojalá todos los sueños fueran así. Nos costó, ¿no? Nos costó, pero ahí está ya. Bueno. ¿Planes o planos? Planes. ¿Por qué? Porque es que Bogotá tiene mucho para hacer. Sí. O sea, mire, yo le voy a dar una recomendación. Póngase a recorrer la cantidad de bibliotecas, de librerías que han abierto en Bogotá. Es impresionante el número de librerías que han abierto en Bogotá. Pónganse a recorrer espacios donde hay exposiciones, por ejemplo. San Felipe. Sí. San Felipe, que nadie da un peso por San Felipe y hoy es una maravilla recorrer San Felipe. Entonces yo me quedo con los planes. Y tengo un plan que a mí me gusta mucho hacer. Yo limpio postes los fines de semana. ¿Y tienes ese kit? No, limpio postes con lo que pueda. Y entonces los señores que ensucian los postes y ponen el pegotero famoso, ahora lo ponen cada vez más arriba. Ya saben que alguien se los quita al otro día. Pero tengo esa obsesión de limpiarlo. Por lo menos los postes de mi manzana. Nunca van a encontrar ahí un aviso porque tienen un enemigo ahí que yo arranco. Los únicos que no arranco es cuando se pierde una mascota. Ese sí los dejo ahí. Bueno, ahí tienes un ejercicio de corresponsabilidad. Por ejemplo. Fantástico, Ernesto. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por estar en nuestro 10º podcast, que sabíamos que tenía que ser una edición especial, el 10. Te pusiste la 10, nos pusimos la 10 en el podcast contigo y gracias por esta charla sobre cultura ciudadana. Yo creo que espero que muchos salgan inspirados y con ideas de cómo aportar para nuestra ciudad. Gracias, Úrsula, a ti, al equipo y a la audiencia que ve este espacio. Ojalá que, como tú dices, contribuya a que cada vez seamos unos mejores ciudadanos porque Bogotá se los merece. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Bueno, esto fue nuestro 10º capítulo de Planes y Planos. Por favor, síganos en nuestras redes de Spotify y en www.sdp.gov.co. Muchas gracias por acompañarnos.